por la invitación. Gracias, Ermita, por la invitación y por abrir este espacio. Es un placer presentar hoy parte de mi trabajo de investigación doctoral que hice en Wageningen, en Holanda, en Países Bajos. Eh, Actualmente estoy basado en la estación experimental y en la Facultad de Ciencias Agrícolas entre Mayagüez, Laja y colaborando también con el recinto de Utuado. Eh, mi tesis la defendí en el 2019 y el título era el siguiente, Slash and Mulch, que es como una práctica similar a Chop and Drop. Y la idea era explorar el rol que tienen los sistemas agroforestales a base de arbustos en áreas de África seca. O sea, áreas de África donde la meteorología es semiárida. Llueve poco, llueve intenso cuando llueve y hay más sequía que, que época lluviosa. Ahora vamos a conversar eso. Entonces, por eso van a ver que, digamos, el logo de la universidad que aparece no es el actual mío de Mayagüez, sino Wageningen, que es donde se realizó este trabajo de investigación. Eso es lo que estoy compartiendo en el día de hoy. Eh, Cuando aparece la oportunidad de ir a Burkina Faso, la pregunta que viene es: ¿dónde es Burkina Faso? Siendo el Caribe, pues hay que buscarlo en el mapa y entender un poco cuáles son esos paisajes distintos, ¿no? Va desde muy seco y como eh, suelo desnudo a sistemas como más arbustivos, anuales, perennes y sistemas intensivos de producción. Entonces, este paisaje arbustivo es la sabana típica de esta área, ¿no? Es la segunda imagen de arriba para abajo. Eso es lo primero, que uno va con una idea de que el semiárido pues tiene una sola cara. En realidad son muchas caras cuando empieza uno a ver los diferentes ángulos de esos paisajes. Lo otro es que hay interacción bien intensiva con animales porque hay ganadería extensiva. Obviamente no hay producción de forrajes mejorados necesariamente. Sí hay un forrajeo de la vegetación arbustiva, de los restos de cosecha y de árboles y arbustos que sirven para alimento animal, en particular cabra, oveja y ganado vacuno. Y luego hay otra interacción que son los humanos, ¿no? Las culturas que sobreviven ahí hace más de 10.000 años, eh, de forma eh, resistente, ¿verdad? A los embates climáticos, que son la sequía, las fuertes lluvias cuando llegan y los cambios de suelo, ¿no? De erosión que pueden haber en el suelo. Sí se ve bien, ¿verdad? La presentación se está viendo bien. Sí, Ok, gracias. Entonces, ¿dónde queda Burkina Faso? Es un país que está en África del Oeste, al norte de Ghana, al sur de Mali y al este de Senegal, más o menos. O sea que no tiene acceso al mar. Y si se fijan en el dibujito, en el mapita, ¿verdad? Que es un dibujo. eh, Están estas tres bandas de color amarillo, que eso sería el equivalente de la zona climática saheliana, que es el desierto propiamente dicho. Eh, la zona semiárida, que es pues esa intermedio entre el desierto y la zona más oscura, que sería la parte más húmeda, un bosque seco húmedo. Hay más ríos, está más cerca de la costa, etcétera. Así que estamos en este país donde hay tres bandas bien características de los sistemas biológicos, ecológicos y los ecosistemas que prevalecen en esa área. Para darles una idea, son gráficas de acumulación de agua pluvial. Ya se fijan en los meses de marzo, abril, empieza a llover un poco, llueve bastante hasta julio, agosto, y ya entonces hay un plató donde no llueve más los próximos meses hasta marzo o abril del próximo año. O sea que hay mucha acumulación de lluvia en un periodo bastante corto de 4 a 5 meses. Y esto coincide entonces con la época de siembra. Es muy marcado. Y en términos
de observaciones, ¿verdad? Poblacionales o climáticas. Aquí a la izquierda, a la derecha tienen una gráfica que es más bien la previsión poblacional que de la FAO, ¿verdad? Que dice que la población aumenta, o sea que hay que buscar maneras de alimentar a tanta gente, de producir de una forma que respete los recursos naturales y que también sea beneficiosa para las sociedades. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos observaciones climáticas de cambios en temperatura. Son datos de la FAO. Hay una página web que se llama FAOSTAT que tiene mucha información. A mí me llama mucho la atención porque son escalas macro, no necesariamente son datos confiables en todos los contextos, pero sí dan una visión macro de lo que está pasando en el mundo o en países específicos y con cultivos en particular. Entre otras cosas, dan información sobre rendimiento, sobre población y también sobre cambios climáticos ligados a la agricultura, ¿no? Entonces la temperatura es uno bien importante. Y aquí podemos observar que en la mayoría de los países de esa zona, de África del Oeste, las temperaturas han cambiado respecto a 1960, han subido de 1 o 2 grados Celsius. Así que ese es como el contexto. A nivel global, eh, pues la Tierra tiene sus límites. Hay un concepto que viene de la ganadería, que es la capacidad de acarreo, ¿no? Y es cuánto ganado puede sobrevivir sobre un espacio X de terreno. Y es lo mismo con la Tierra. Entonces estamos viendo que si estas evaluaciones, y se han hecho ya varias, yo creo que hay una más reciente que esta en particular, pero básicamente si estamos en lo verde, esta gráfica dice que para ese indicador estamos más o menos sostenibles. Pero si estamos en lo amarillo o lo rojo, pues hay problemas. Y específicamente se, ¿verdad? Se evidencia que hay desregulaciones, desbalances en los flujos biogeoquímicos de nutrientes, que son nutrientes agrícolas, ¿verdad? Fósforo, nitrógeno. Alerta amarilla en cambios de usos de terreno, y en Puerto Rico estamos bastante familiarizados con la urbanización o con procesos de deforestación, o ustedes conocerán mejor que yo las distintas frentes a lo que nos enfrentamos a diario. Y entonces el otro elemento es la integridad de la biosfera, que principalmente se traduce por una pérdida de diversidad genética. ¿Qué se propone, ¿verdad? Desde la agroecología, que no es que hayan soluciones absolutas, pero sí se pueden explorar desde la intensificación ecológica, ¿verdad? Con prácticas y perspectivas y procesos de gobernanza agroecológicos, se puede restaurar o revertir un poco esos cambios nefastos del clima. ¿Qué es la agroecología? Es una ciencia compleja, también es práctica y también es movimiento social. Así que es un poco más complejo y va más allá de solo la agronomía. Por lo tanto, hereda, ¿verdad?, de diferentes culturas científicas. Por ejemplo, se hereda en la agroecología de enfoques del paisaje, cosas biofísicas, ecología, control biológico, manejo de maleza, agronomía clásica, obviamente, ciencias de suelo, todo lo que es biofísico, por un lado. Por otro lado, heredamos también de enfoques más sociales que, que ponen como pieza central a la gente, a las comunidades. Y ahí tenemos elementos de antropología, de sociología, de etnoecología, etnobotánica, ecología económica, donde también se traen a la perspectiva la gente dentro de esos paisajes, o sea, sistemas socioecológicos. Y eh, metodológicamente también hay un enfoque particular que es más de hablar de sistemas, más que de rendimiento, sino de sistemas socioecológicos que están en un paisaje particular, donde hay prácticas específicas, donde hay eh, interacciones específicas, hay diversidades específicas que se pueden explorar con la comunidad productora, o sea, a través de ciencia participativa. Y ojalá en campos en predios de campesinos, más que en predios experimentales de estaciones. Entonces, eso es como un poco el marco, ¿verdad?, global de lo que sería la agroecología. Y hay 5 principios básicos, se han declinado y hay más como elementos o
indicadores distintos, pero básicamente la agroecología se puede resumir en 5 principios que son declinables tanto en lo biofísico como en lo social. Esos son la diversidad, la eficiencia, ¿verdad? Que sería la parte de productividad, la sinergia, que significa cuántas actividades distintas podemos hacer por metro cuadrado, reciclaje de nutrientes, de conocimiento y un enfoque en las interacciones entre esos componentes del ecosistema o del agroecosistema si estamos pensando en una finca productiva. Ok, los suelos se degradan y hemos escuchado mucho esa palabra, ¿verdad? Como ese adjetivo de suelos degradados y en particular refiriéndose al África en general. Como, es que África tiene suelos muy degradados, entonces hay que hacer investigación. De ahí parte, digamos, el proyecto en el que me inscribí para el doctorado. Y entonces hablamos de reposicionar un poco la perspectiva de qué significa la degradación, qué es un suelo degradado, primero que todo, y para quién, y por qué, ¿verdad? Eh, Hay muchos proyectos de mitigación que significa básicamente mantener esa calidad de suelo intocada, o sea, todo lo que se extrae se vuelve a restaurar, pero también se puede desafiar, ¿verdad? El adjetivo negativo y transformarlo en algo positivo utilizando un lenguaje, ¿verdad? El mismo lenguaje como herramienta. Y entonces ahí es donde encuentro bastante genio la sabiduría de mi supervisor principal, mi profesor Pablo Titonel, que habla de agradación, ¿no? Al contrario de degradación. ¿Cómo podemos agradar ese suelo para que esté un poquito mejor de que lo encontramos inicialmente? Entonces, en términos de ciencias de suelo, esto suena bien básico y hay muchas cosas, pero lo más central o fundamental para este proceso de agradación es añadir materia orgánica. Más que cualquier otra cosa, porque la materia orgánica sería la esponja para todos los otros nutrientes y para el agua y para, digamos, dejar de pensar que un suelo está degradado es porque tiene bastante materia orgánica generalmente. Siendo investigadores, investigadoras, vemos los paisajes de perspectivas un poco distintas a la persona que produce. Eh, Nosotros tendemos a leer los paisajes en mapas, ¿verdad? En 2 dimensiones, Google Maps o Waze o GIS ¿verdad? Tecnológico, imágenes satelitales, imágenes aéreas. Podemos entender un paisaje en 2 dimensiones, básicamente. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que utilizan recursos naturales, que son manejadores o manejadoras de recursos naturales, particularmente agricultores, agricultoras, leen el paisaje de una forma tridimensional. O sea, ellos están inscritos en el paisaje como en esa maqueta y leen el paisaje y los recursos naturales, dónde están, qué distancia, etcétera, en una perspectiva más tridimensional, real, obviamente. Así que eso es un primer eh, choque siendo, ¿verdad? De la Academia Occidental, ir a un país o en unas situaciones que tal vez no necesariamente el nivel de alfabetización es el mismo que el que la persona que investiga tiene. Eso es súper interesante. Y en base a eso, pues mi tesis como tal se dividió en 4 capítulos. Y los discuto porque creo que puede ser interesante para algunos estudiantes doctorales que estén en la reunión de hoy. Eh, cómo entender, ¿verdad? Siendo caribeño, cómo entender un paisaje al cual soy extranjero y a la misma vez producir ciencia. Entonces, la primera es este capítulo número 2. Ahora explico la estructura de 6 burbujas. El capítulo número 2 se hizo un metaanálisis. O sea, ¿qué dice la literatura del tema que estamos estudiando? El segundo, ¿verdad? Capítulo, chapter 3, sería el experimento en estación experimental, o sea, en condiciones controladas. Y eso va a la par de un experimento en condiciones de finca. Finalmente, hay una serie de observaciones adicionales que permiten hablar sobre la importancia o el rol que tiene la agrobiodiversidad. Los cultivos, pero también las plantas asociadas que no necesariamente son cultivos o o que sean comestibles, pueden ser medicinales o plantas de servicio, o plantas de hábitat, etcétera. Y luego entonces la tesis como tal se le pone una tapa que sería la introducción y una base que sería la discusión. Y esto es como
no se ve muy bien, pero se produce un libro en Inglaterra, en Holanda, que está la tesis aquí. Así que si esto es de interés, lo puedo compartir. ¿Cuál es la premisa de la investigación? Es que el campesino y las familias campesinas están en el centro de toda la investigación. O sea, no es el investigador que llega con una pregunta de investigación a explorar qué. Es cuál es la necesidad, cuál es la práctica que se está haciendo y cuál es el objetivo de investigación de las familias productoras. No siempre es fácil hacerlo, pero el reto vale la pena porque la implicación en el proceso investigativo es comunitaria y no es solamente del investigador o la investigadora. La hipótesis, después de conversaciones, ¿verdad? Fue probar el efecto de enmiendas a base de ramas trituradas, de un arbusto en particular, en condiciones de campesinos, fincas campesinas, que lucen como esto. Y la hipótesis era que mientras más acolchado se ponía en el suelo, mejor iba a ser el rendimiento de sorgo y de caupí, sí se dice en español caupí, entiendo, ¿verdad? El black eyed pea, que es la bichuelita negra, blanca con un ojito negro. Y el sorgo, que en nuestras latitudes, ¿verdad? Por lo menos en nuestra región eh, de Puerto Rico, no necesariamente se sirve de alimento el sorgo para humanos, sino para animales, pero en África sí se consume como alimento humano. Y es bien sabroso, tiene su lógica, es un grano igual que el maíz, así que tiene un potencial también alimenticio en Puerto Rico si se explorase cómo transformarlo. Ok, el sistema donde estamos, ya dije, era sorgo combinado con caupí, o sea que hay una interacción aquí de cultivos intercalados. Y este arbusto que se llama Piliostigma reticulatum, que tiene eh, su estructura permite varias funciones en el sistema. Eh, Primero es un remanente de bosque secundario, ¿verdad? O sea, estas parcelas, estos predios se deshiervan y Piliostigma es una planta que es arbustiva, perenne, que rebrota. O sea, que si uno solamente la corta, va a rebrotar el próximo año y tiene esa virtud y esa desventaja que pudiésemos pensar, ¿verdad? Que es una maleza un poco persistente. Pero en esta área de Burkina Faso, hay productores que utilizan esa materia orgánica como enmienda al suelo. Entonces, en lugar de cortarla o de arrancar las raíces o de quemar la planta, lo que hacen es que aprovechan esa materia orgánica para enmendar el suelo y tener una cobertura muerta, ¿verdad? De hojarasca y de ramas sobre el suelo. El otro aspecto es que el tener una perenne dentro de un sistema de producción eh, aguanta, ¿verdad? Y produce suelo, o sea, se produce materia orgánica y ahora les voy a enseñar unos datos en unos instantes. Y el otro elemento es que también bombea agua del subsuelo por un proceso que se llama elevador hidráulico, hydraulic lift. Así que tiene una planta, digamos, que no es comestible, que no necesariamente está pues en el diseño, ¿verdad? De la finca como tal, pues sí tiene su, su contribución que hacer. Entonces, Slash and Mulch, aquí hay algunas imágenes de lo que significa la práctica, ¿verdad? Como tal. Se describió, estos son los paisajes arbustivos, esto es en época seca, obviamente. Al principio de la época húmeda se cortan y se dejan las ramas en diferentes áreas que necesitan restauración. Y en la época húmeda, ya entonces ustedes pueden observar aquí áreas donde se ha aplicado acolchado, ¿verdad? De arbusto y áreas aquí más atrás donde no se ha aplicado el acolchado. El calendario sigue también, como mencioné anteriormente, la época lluviosa, o sea que digamos, abril, mayo empieza a llover, ese arbusto se ha cortado por las familias campesinas, lo podan, aplican el mulch y esa vuelve y crece, entonces la semilla de sorgo también se va creciendo, en algunos casos, cerca del tronco
donde estaba el arbusto, que al final de la época lluviosa, que es la época de cosecha también, ya el arbusto recupera biomasa. Entonces, se regenera y es, digamos, renovable también el recurso mulch. Ok. Hable, ¿verdad?, de una perspectiva agroforestal. Entonces, el hecho de que haya una perenne lo hace agroforestal, el hecho de que hayan árboles en los cultivos también lo hace agroforestal. Muchas veces es organizado, algunas veces no necesariamente esos árboles están organizados, pero las personas coexisten con esos elementos. Ahora, a nivel de paisaje, se ha estudiado el efecto que se llama ring management, el manejo de anillos, ¿no? A nivel de paisaje, donde la teoría, o por lo menos la observación también, es que se concentra mayor cantidad de nutrientes hacia una aldea o hacia un hogar, ¿verdad? Si vamos a una escala más fina, hacia un hogar se va concentrando la cantidad de nutrientes en parte por la cocina, por los animales que se mantienen cerca, por los desechos de los alimentos, las gallinas que están cerca, etcétera. Y hay una redistribución, ¿verdad?, de esos nutrientes a nivel de paisaje. Entonces, una de las teorías que yo quería probar, o por lo menos una observación que yo quería probar, era qué está pasando con esos que en inglés le llaman resource islands, esas islas de recursos o hotspots de fertilidad, ¿verdad? Que son los árboles y los arbustos y sorprendentemente los nidos de comején. Entonces, obviamente no es el mismo comején que tenemos en Puerto Rico, es un comején terrestre que forma unos montículos bastante grandes donde acumulan tierra. Así que déjenme guiarles un poquito entre esas tres escalas, ¿verdad? Un poco más finas que el paisaje, que es la escala del individuo. ¿Qué está pasando con la fertilidad del suelo alrededor del árbol, alrededor de los arbustos y alrededor de los nidos de termitas? A nivel de árboles y arbustos, yo hice un estudio, ¿verdad? Como les mencioné en ese primer capítulo de la tesis, un estudio regional de qué dicen los artículos científicos sobre estas prácticas agroforestales en diferentes países. Esas son las muestras que habían de los experimentos que estaban existentes. Algunos son agroforestales y otros son uso eh, de biomasa, ¿verdad?, arbustiva o arbórea como mulch, como acolchado. Así que tenemos las dos prácticas, el diseño agroforestal, pero también está el dato sobre el uso del acolchado como estrategia de restauración. Primero, en términos de efecto en el suelo, ¿verdad? En diferentes indicadores de suelo, en diferentes nutrientes de suelo. Aquí tenemos en el eje de X el control, que sería sin sistema agroforestal y sin acolchado, y el tratamiento, que sería pues ya sea con sistema agroforestal o Ramial Wood, que es la madera triturada. Si los puntos están arriba, digamos, como más hacia la izquierda y hacia arriba, eh, tiene un efecto positivo, y si están más hacia abajo, pues tiene un efecto negativo. Y aquí tienen carbono, nitrógeno, el CN, fósforo disponible y fósforo total y potasio. Entonces, donde se pueden ver algunas eh, rasgos más positivos, por lo menos hacia carbono y nitrógeno, y se pueden discutir otros sobre fósforo y tal vez inmovilización del potasio aquí, que es interesante. Y bueno, nada, son unos datos preliminares. Y luego entonces lo que a mí me pareció bastante interesante es el dato de rendimiento. ¿Qué dicen los artículos de la combinación especie de árbol particular con cultivo particular? Aquí están todos los cultivos combinados, o sea que aquí hay desde maíz hasta eh, frutas, hasta sorgo, habichuelas, eh, y así, diferentes tipos de cultivos. Pero lo interesante es que la métrica, ¿verdad?, es en porcentaje, o sea que no es que es en absoluto, no es cuántas toneladas por hectárea, sino en qué porcentaje de mejoría o desmejoría tuvo ese árbol en el cultivo en particular. Así que va desde el 0%, que es que no está pasando nada, no tiene ningún efecto, a
más o menos, ¿verdad? Eh, diferentes por ciento. Todos son o sea, todos se pueden evaluar y se pudiese ver qué está pasando en cada escena. Algunas de esas especies están en Puerto Rico, por ejemplo, la Albicia leve que está en Puerto Rico, la Adansonia digitata, que es el baobab, pues tenemos una similar que es la ceiba, ¿verdad? No es tan grande, pero la prosopis tenemos aquí, tenemos tamarindo. O sea que aprendizajes podemos tener, aunque sea de algunas de estas especies, cómo se combinan. De hecho, la mayoría aquí son árboles, excepto Guiera senegalensis, que es un arbusto, y Piliostigma reticulatum, que es otro arbusto. Los demás son todos árboles. Eh, entonces, veamos, por ejemplo, un efecto negativo. Aquí el tamarindo claramente tuvo un efecto negativo sobre el rendimiento de los cultivos que fueran estudiados, ¿verdad? O sea, hubo un decrecimiento. Tampoco fue tantísimo, pero sí se puede observar que el tamarindo no es una buena, un buen cultivo, digamos, asociado a un buen árbol asociado a cultivos de la zona. Eh, Prosopis africana, pues cuestionable, tal vez hay competencia entre raíces, esto puede depender mucho del tipo de cultivo, pero tenemos los dos extremos, ¿no? Una desmejoría notable de casi un 100% y también mejorías notables de 150%. Así que eso también valdría la pena explorar. El otro ejemplo aquí es Vitellaria paradoxa, aquí en la esquina a la derecha, que es un cultivo tradicionalmente de importancia económica en la región, que es la nuez de karité. Muchas personas aquí pudiesen tener en sus casas crema a base de nuez de karité, de mantequilla de karité, que en inglés se conoce como shea butter. Y eso es un producto cosmético que se vende muy bien, que se utiliza en la región para cocinar, que se utiliza para exportar y que se utiliza también en la cosmetología local. Hacer cremas, pomadas, etcétera. Digo eso porque el karité tiene un efecto de desmejoría en los cultivos, sin embargo se mantiene porque es un cultivo económico también. Así que hay como un compromiso que hacer. Y luego también otro ejemplo aquí bastante extremo para las personas conocedoras de la botánica del área, Faidherbia es un álbida, es una planta que pierde sus hojas durante la época lluviosa, o sea que permite la entrada de sol durante la época de cultivo y recupera sus hojas durante la época seca. Entonces, con esa estacionalidad, permite que se cultiven plantas debajo, cultivos debajo de su dosel, porque no hay hoja en esa época, y durante la época seca también produce forraje para las cabras y las ovejas que están en mayor necesidad cuando está la época más seca. Además de eso, es leguminosa. Tiene digamos, su data es contradictoria, ¿verdad? Tiene bastantes puntos de mejoría y algunos puntos de desmejoría y sería interesante conversar o explorar bien qué pasa. Esta planta se ha estudiado extensamente. Las que no se han estudiado son los arbustos, que serían guiera y filiostigma, y ustedes pueden observar que la mayoría de los puntos, a excepción de algunos puntos anecdóticos acá para filiostigma, están en el positivo, ¿verdad? Hay una ganancia en la combinación de esos arbustos con los cultivos. Así que mi tesis se enfocó más bien en esos arbustos que tienen un potencial enorme, que son como pues eh, los hijos, ¿verdad? Marginados de la agroforestería. Cuando vemos los paisajes en los que se cultivan estos árboles y los mismos cultivos, hay diferentes estructuras posibles que yo las caracterice de esta forma. No significa que sean las únicas, pero yo creo que estas cubren bastante el espectro, ¿verdad? De manejo de la vegetación leñosa en esta región de Burkina Faso, de África del Oeste. Va desde predios baldíos completamente, pocas veces con el uso de herbicidas, o sea que esto es a base de pastoreo animal y a base de hierbo manual. Algunos árboles, como les dije, por ejemplo, el ejemplo del karité, se mantiene como un parkland, le llaman en inglés. También hay estilos de cercas vivas que pues, pueden ser al exterior o sistemas arbustivos, que es el que yo me he estado enfocando más, ¿verdad? A nivel de diversidad funcional, que pueden o no tener
las cercas vivas alrededor, pero generalmente tienen una vegetación más arbustiva de sabana. Luego hay una combinación, ¿verdad? De las dos anteriores y lo que sería el barbecho, que en inglés es un fallow, que es la vegetación ya no abandonada, sino como en descanso durante algún tiempo. Puede ser un año, puede ser un poco más. Históricamente eran barbechos largos de 20 años que permitían a la tierra regenerarse, al suelo, ¿verdad? Regenerarse. Si no, hoy en día esos barbechos son mucho, mucho más cortos, por lo tanto, el tiempo de regeneración de esos suelos ya más desgastados, pues es mucho más corto. Por eso el interés de explorar una materia orgánica alternativa in situ y económica. Va a pasar esto. Y les voy a mostrar directamente el efecto en el suelo, ¿verdad? De la presencia del arbusto. Ese nivel cero es donde está el tronco del arbusto y nosotros tomamos muestra para un lado y para el otro, cada 50 centímetros, para explorar, digamos, la concentración de fertilidad. Y ahí tienen el carbono total, el carbono orgánico, perdón, el nitrógeno total, el fósforo y el pH en el alrededor de la planta. O sea que hay claramente una acumulación y una concentración de nutrientes y de fertilidad del suelo. O sea que eso por un lado es la estructura, ¿verdad? El efecto de los arbustos y las estructuras. Luego les mencioné el efecto de las termitas y esto es como luce un nido de comején en la región. Eh, yo no estudié el comején como tal desde un aspecto ecológico, sino que estudié un poco el servicio o el efecto que tiene esa interacción del comején con la siembra aledaña. Este es el nido que ellas hacen. Si se fijan en la foto, yo espero que se vea bastante bien, pero se puede notar que la textura del suelo como que cambia, la superficie cambia. Cerca del nido está bien denso, compactado, impermeabilizado. Y tiene sentido porque las termitas están protegiendo, ¿verdad? Del agua. O sea que ponen ahí toda una serie de partículas de arcilla tapando, haciendo ese adobe para que el nido esté protegido. El hecho de que hay un arbusto en el medio es pura casualidad, fue que germinó algo adentro en un nido que estaba muerto, ya ese está desahuciado. Y entonces alrededor, aquí pueden ver, digamos, esa superficie del suelo que es donde la materia orgánica ayuda para restaurar unos suelos que están compactados de esa forma. Entonces el proceso es bastante complejo porque las termitas están en su área. Y claramente aquí, de nuevo, es el mismo estudio, ¿verdad? A diferentes distancias del centro del nido, hay una concentración de nutrientes en el suelo. Ahora, dije que la interacción entre las termitas y los arbustos es compleja porque los agricultores ponen materia orgánica en el suelo para restaurarlo, pero no es hasta que las termitas que están en un nido aledaño pasan por debajo del suelo, rompen esa área impermeabilizada, esa capa impermeabilizada, la rompen por debajo, se comen la materia orgánica y vuelven. Entonces, y vuelven al nido, obviamente, más allá. Entonces, al hacer eso, lo que están haciendo es trabajando el suelo eh, y aereando ese suelo para que cuando venga la lluvia, entonces el agua pueda penetrar y la materia orgánica ya está un poco mezclada dentro de la matriz de ese perfil. Fíjense, antes de entrar en la gráfica, fíjense en la foto aquí abajo, donde están las personas. Aquí hay varios agricultores y una investigadora francesa, Cathy Clermont-Dauphin, que están parados encima del nido, de lo que fue un nido, ¿verdad? Donde se le aplicó materia orgánica y donde llegaron termitas de otro nido para poder entonces romper esa capa impermeabilizada y hacer accesibles los nutrientes a los cultivos. Eh, y ahí está claramente el efecto, ¿verdad? Aparte de que es un poquitito más alto el suelo, pueden notar el color verde intenso comparado al sorgo que está más cerca de la persona que tomó la fotografía, ¿verdad? En ese suelo un poquito más árido, mm, el tono del verde es mucho más amarillento que en el centro de lo que fue un nido.
Y a nivel de suelo, ahora miremos las gráficas, aquí tienen diferentes como correlaciones. En realidad yo estaba buscando a ver qué significaba esto de la concentración de nutrientes en un lugar o en otro. Y entonces, en rojo son los puntos que están en el open field, ¿verdad? O sea, en el predio cercano. Y en azul son los puntos en el predio de la termita, donde estaba el antiguo nido de termita. Eh, Hay más biomasa, hay más rendimiento en grano. Entonces aquí yo hice como correlaciones entre grano, ¿verdad? Que es lo que nos interesaba, el grano de la producción económica y diferentes nutrientes en el suelo. Um, y hay una tendencia, ¿no? De que a mayor grano hay un pH mejor, hay más fósforo, hay un ratio carbono-nitrógeno más bajo, eh, y hay más carbono. Entonces como que algo está pasando claramente ahí y, digamos, esta es una primera prueba preliminar. Voy a pasar esto brevemente porque ya lo hablé, para pasar entonces a los experimentos en estación. ¿Verdad? Estábamos probando cosas en fincas campesinas con esto de las termitas. Ahora fuimos también a la estación experimental donde ha habido, antes que yo estuviese inclusive, tratamientos a largo plazo con o sin mulch, sin acolchado de ramas de arbusto. Esto es en Campela, cerca de la capital. Ya les enseñé un poco el mapa, la pluviometría, algunos datos como preliminares, ¿verdad? De rendimiento, de eh, relación carbono y productividad, eh, tendencias anuales, si hubo un año mejor que otro, y presencia de termitas según el año de productividad. Paso para mostrarles entonces lo que fue para mí bastante revelador, aunque esto parece como un revolú de puntos, en realidad hay varias líneas ahí que están como entrecortadas, que no se leen tan bien. Básicamente teníamos 6 tratamientos, un control que obviamente era sin mulch y 5 tratamientos como tal. 3 tratamientos con 3 toneladas de mulch por hectárea y 2 con 12 toneladas. Algunos de esos con la materia en superficie, otras enterradas. Lo que fue interesante es que en las fincas campesinas lo que hay, no hay mucho más de 3 toneladas. Y les voy a mostrar luego unos datos, yo espero que me dé tiempo. No hay mucho más de 3 toneladas de arbusto por hectárea y mucho menos hay 12 toneladas. Sin embargo, poniéndole 4 veces la cantidad disponible de lo que hay, o sea que significa recoger materia orgánica en algún lado y aplicarla en un predio que necesita restauración, el carbono total se mantuvo en el tiempo. O sea, fíjense estas líneas aquí a mano gráfica A, arriba a mano izquierda, la mayoría de las líneas y los puntos tienen una tendencia decreciente. Esos son todos los tratamientos, excepto los 12 toneladas que están en una fase de mitigación, ¿verdad? O sea, hay que meterle por lo menos 12 toneladas de materia orgánica de las arbustos, ¿verdad? De ramas y hojas, para que el, el nivel de carbono total en el tiempo se mantenga, o sea, se mitigue esa pérdida. Eso fue como el highlight y voy a seguir pasando porque quiero mostrarle otras cosas ahora mismo. Esta es la misma data. Eh, eso fue digamos, un highlight, ¿verdad? De ese estudio. Hay unos documentos que se pueden referir. Y entonces la parte que más a mí me interesó y que fue más difícil a la vez de documentar y a la vez de analizar, ¿verdad? No por difícil en sí, sino por retante, por las condiciones en finca campesina, fue un seguimiento de 3 años con 8 familias, haciendo un tratamiento más sencillo de aplicación de mulch o no aplicación de mulch. Estamos en Yilu, que es una aldea a 80 kilómetros al norte de Ouagadougou, más seco todavía, donde llueve, como se fijan aquí, abril, mayo, hasta septiembre, octubre. Es la época gruesa de siembra y de lluvia. Una diversidad, ¿verdad? De suelo, o sea, no todas las fincas estaban en el mismo, digamos, textura del suelo, unas más arenosas que otras. Y también una diversidad, ¿verdad? De
densidad de arbustos por hectárea. Misma aldea, diferentes condiciones, o sea que esto es bien, son condiciones reales, vamos a decir. Y medimos básicamente lo mismo, esa interacción de sorgo y de cowpea y en el tiempo durante 3 años, como les dije. Entonces vemos que el sorgo pues más o menos se mantuvo, el cowpea por alguna razón el rendimiento bajo. Eh, Hay diferentes, o sea, los rendimientos en verdad son bien complicados de explicar por qué falla una vez y el segundo año no funciona bien. Puede ser la lluvia, puede ser la semilla, puede ser el deshiervo. Hay un sinnúmero de razones que quería dejar claro para otras conversaciones. Entonces, tenemos diferentes tipos de fincas. Hay por lo menos 3 categorías de suelo, ¿verdad? Según los agricultores, hay como, y ustedes se pueden fijar en la matriz aquí que yo tengo, que son como unas columnas. Aquí en el tope hay 3 tipos de suelos que se describieron con los productores, uno más pedregoso, otro más arenoso y otro más arcilloso, por decirlo así. Y exploramos, ¿verdad?, cuáles son los tipos de cultivos que les gusta a cada suelo, si necesitan fertilizantes, si necesitan materia orgánica, si se le puede sacar bastante rendimiento, si tiene mucho arbusto o necesita ponerle diferentes tipos de, ¿verdad? Como si hay presencia de diferentes especies generalmente combinadas, etcétera. Si hay piedra, entonces la otra. Entonces, esto es como un proceso participativo de caracterización del experimento, pero también del ecosistema. Entonces, una cosa que vimos para mostrar diferencias, ¿verdad? Combinando conocimiento local con eh, conocimiento más académico, esa interacción, esa conversación, ese diálogo, eh, pues, por ejemplo, pudimos probar que los diferentes tipos de suelo corresponden a, más o menos, ¿verdad? A una diferenciación en términos de fósforo disponible. Y eso pues bien interesante, porque entonces como ponemos, no es verificar ni confirmar, es simplemente poder decir exactamente dónde yace esa diferencia, según las observaciones de los agricultores. Mi trabajo, ¿verdad? Habrán notado ya que he mencionado varias veces la palabra participativa, proceso participativo, y la participación, pues, además de que está un poco de moda, también es un espectro y no hay una sola definición, digamos, de qué significa un proceso participativo. Puede ir desde a un proceso muy pasivo donde la gente es receptora de la información a un proceso en el otro espectro que es de autodesarrollo donde la comunidad o el proyecto, la iniciativa, no necesita para nada de intervención externa, ¿verdad? Para que funcione. Yo creo que en Puerto Rico tenemos ejemplos de muchos eh, de esta escala de grises en procesos participativos, tanto en la investigación como en extensión, como en educación o simplemente procesos de desarrollo comunitario. Y entonces yo pues hice una pequeña autoevaluación de que esta investigación, por más participativo que yo quisiera que fuese, estaba más o menos en el medio, un poquito más arriba, digamos, en participación funcional, donde se exploraron las preguntas de investigación con los productores, se instalaron los prototipos, los diseños experimentales con las familias productoras y se analizaron los datos hasta cierto punto con los participantes y las personas que estaban produciendo, ¿verdad?, los datos como tal. Así que esto es un pequeño paréntesis que yo creo que es importante para contextualizar cuando hablamos de metodologías participativas y tomando en cuenta, ¿verdad?, las necesidades y las opciones de los productores. Esto es una síntesis de ese experimento que se hizo en finca agrícola, en finca campesina, finca eh, on farm, como se dice en inglés. Eh, este es el calendario, ¿verdad? Y ustedes le guíen un poco por el calendario. Hay como 2 épocas grandes, rainy season, dry season. Y el experimento que hicimos fue bastante sencillo, coger un plot de 300 metros cuadrados y dividirlo en 3. Sacar toda esa materia orgánica, todo el mulch que había en esos arbustos, como en la foto de arriba, pesarlo y entonces tener tres tratamientos durante 3 años donde se cultivaba lo mismo, sorgo y cowpea en interacción, según las prácticas del agricultor, sin mucha modificación. La única diferencia era delimitar bien el espacio dentro de un predio que era mayor y sacar 1/3 en el medio
2/3 hacia el costado y 0 mulch hacia el otro lado. Ese fue como el gran tratamiento. Obviamente ustedes vieron las gráficas, ¿verdad? Iniciales de que la cantidad de arbustos era distinta entre un predio y otro, así que fue relativo el tercio a una finca y relativo a la próxima finca. O sea que ese tratamiento 1 no necesariamente es el mismo para todo el mundo, es relativo a su propia finca. El que sí es igual es el T0. ¿Cuál es el interés de hacer algo así tan heterogéneo? Es respetar las condiciones campesinas y tratar de sacar datos de producción agrícola en condiciones reales. Okay. Quiero mostrar esta primero y luego muestro la otra. Cuando hicimos el promedio, ¿verdad? Para cada tipo de suelo, según se describió por los agricultores, nos dimos cuenta que hay una cierta tendencia. Digamos, para 2 tipos de suelo, hay una mejoría cuando se aplica los 2/3, ¿verdad? De la biomasa disponible. Para otro tipo de suelo había una desmejoría. Eso puede ser ligado a condiciones microclimáticas, tal vez demasiada humedad en ese punto, tal vez eh, eh, más, digamos, concentración de nutrientes por erosión. Entonces, si uno le añade materia orgánica, es demasiado para el sorgo. Entonces hubo esta tendencia. Pero también se van a dar cuenta que el promedio no está concentrado, está bien disperso. Y eso fue lo que vimos en las fincas agrícolas. Este es el promedio de 3 años de cada una de las fincas. Aquí tienen productividad en granos de sorgo, en biomasa, ¿verdad? Que sería la vegetación. Ups, y en rendimiento de caupi. Se fijan, cada finca responde de una forma particular. En su mayoría son bastante homogéneas, a veces no necesariamente. Y ese pues es el reto de verdad del investigador y de los productores en la conversación, de explorar por qué a uno le funciona y a otro no. Y esto, aunque parece un anti-resultado, a mí me parece un gran resultado porque pone a la luz la importancia de respetar esa diversidad y de aplicar no recetas, sino principios de trabajo y principios de práctica, más que, o sea, práctica a partir de principios y no eh, recetas, o sea, y no implementar cambios a partir de una receta que funcione en otro lado. Tal vez en la estación funcionó bien, pero aquí no necesariamente funcione bien. Y eso yo creo que es algo que nos podemos relacionar como agrónomos y agrónomas del país. El último punto, yo creo que me quedan 5 minutos, espero, es explorar, ¿verdad? En este paisaje donde hay un proceso de restauración del suelo, donde hay un proceso tal vez de mejoría del rendimiento como tal, la gente ciertamente no come solamente sorgo, se come pescado, se come carne, se comen otros granos, se come millo, eh, se come arroz, se come tomate de otros lados. Entonces, contextualizamos la investigación en lo que es la nutrición familiar, ¿verdad? Estas son fincas campesinas, producen sorgo, sí, a cierta cantidad, les permite eso tener una reserva para el año, pero también durante el año se consumen otros productos que vienen de otros lugares, de la misma finca, que no necesariamente son los predios de sorgo y de caupí, pueden haber otros predios, del paisaje, ¿verdad? Cosas cosechadas, del mercado, que es lo evidente, donde se compran hortalizas y especias y demás. Y también hay un elemento de regalo, hay un trueque, hay intercambio. O sea, estos son familias indígenas que llevan 10.000 años en la región. Con teléfonos celulares, sí. Con carros, sí. Pero la economía sigue siendo ancestral y funciona. Entonces, por poner un ejemplo, esto fue un trabajo que hicimos con un estudiante de maestría. Las fuentes, ¿verdad? Ya esta es la gráfica final o una de las gráficas finales en términos de contribución de diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Rasgos funcionales de los cultivos o de los alimentos en términos de energía, o de hierro, zinc, vitamina A, en este ejemplo de aquí, y comparando FS, que sería Food Shortage o eh, eh, baja de alimentos, y Food Abundance, que sería el punto más alto en el calendario de producción, que sería equivalente a la post cosecha. Después de la cosecha es donde está la mayor abundancia
justo antes de la cosecha es donde está el punto de hunger gap, no me acuerdo cómo se traduce en español, esa ventana, ¿verdad? Del hambre. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la energía, fíjense que en food shortage hay, perdón, y los colores representan finca, market y landscape, la L. En verde es landscape, rojo es mercado y azul es la finca. Fíjense que de la finca, 44% versus 61% cuando se produce bastante, cuando se cosecha bastante. Del mercado, obviamente, pues lo que no se cosecha se recupera en el mercado y esas compras disminuyen cuando se cosecha. Y lo interesante es la contribución del paisaje, y esto es verdad en cada uno de los diferentes indicadores aquí que tenemos, que durante la época mala hay mayor cosecha o forrajeo, ¿verdad? De plantas medicinales o plantas comestibles del paisaje que, eh, suplementan la, ese periodo de hambre, ¿no? Entonces se pueden cosechar hojas de baobab, se pueden cosechar frutas silvestres, se pueden cosechar plantas medicinales, se pueden cosechar un montón de cosas que tal vez cuando hay cosecha no la necesitamos, pero sí cumplen una función paisajística y esas plantas están generalmente en predios agrícolas. Eh, Forman parte de ese territorio, ¿verdad? De ese paisaje ecosistémico. Así que eso es un poco la, el análisis aquí rápido de que no solo el cultivo tiene sentido, sino también las plantas que están silvestres o domesticadas alrededor de esos cultivos también tienen sentido para suplementar la diversidad nutricional y la seguridad nutricional a través del año. Entonces, para ir concluyendo, eh, respecto al metaanálisis, ¿verdad? Lo de la agroforestería, pues depende, y esto es válido yo creo que en muchos contextos, depende de la especie, de la interacción como tal, de las sombras, del tipo de cultivo del que estamos hablando, etcétera. La aplicación de acolchado a base de ramas arbustivas, pues overall positivo, ¿verdad? Globalmente positivo y con sus detalles que hay que observar y que hay que experimentar más. Y digo estas conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones del estudio, pero yo pienso que también son válidas, digamos, cuando estamos viendo el caso de Puerto Rico o del Caribe insular, donde pudiésemos tal vez pensar en sistemas agroforestales adaptados a nuestras condiciones, tal vez adaptados a maquinaria y la utilización de materia orgánica indígena, nativa. Y no me refiero a especies nativas, sino a cultivar localmente en el mismo lugar donde se cosecha el cultivo para mejorar la cantidad de materia orgánica. Luego, el experimento en estación, rendimientos pues dejaron mucho que desear, pero la aplicación de mucha materia orgánica, pues obviamente, eh, como era esperado, ¿verdad? Más materia orgánica, más carbono del suelo. No se vio reflejado en los rendimientos, pero sí se vio reflejado en una agradación, ¿verdad? O por lo menos una mitigación de la degradación de ese suelo. Y en términos de biodiversidad, ¿verdad? Mencioné un poco la diversificación de los cultivos, bien brevemente. Mencioné la importancia de ese manejo heterogéneo del paisaje y el rol que tienen no solo las plantas cultivadas, sino las aledañas en la diversidad nutricional funcional. Términos de impactos sociales más a largo plazo, ¿verdad? En este proyecto, y también esto refleja un poco mi intención en mi nuevo rol desde la UPR, es que el conocimiento local se valore y que eso también lleve a un empoderamiento de las comunidades, de sus propios conocimientos, de cómo ser y estar, ¿verdad? En esos paisajes agrícolas y naturales y de cómo manejar procesos que muchas veces tienen que ver con diálogo entre nosotros mismos, entre nosotras mismas y entre diferentes perspectivas que quieren manejar ese paisaje. O sea que estamos en situaciones complejas. Eh, la importancia para mí de identificar prácticas agrícolas locales que, que permitan ese
esa interacción más horizontal entre agricultores, donde lo que le funciona a uno se puede enseñar y se puede compartir con el próximo vecino o la vecina para el éxito del territorio y no necesariamente para el beneficio económico de uno o unos pocos. Aquí, y yo me acabo de mudar a Lajas, que encuentro maravilloso porque me recuerda mucho a Burkina Faso, es el potencial que tienen esas áreas de secano, ¿verdad? Para la agricultura. O sea, Lajas y Guánica, esto es bien seco, pero aquí se produce bastante alimento. Entonces, ¿cómo maximizamos, ¿verdad? Los beneficios económicos, los servicios ecosistémicos y también mejoramos a largo plazo la calidad de esos ecosistemas, más que de mejorarla. Ok. Por último, que quiero ya ir cerrando. Esto es una reflexión más a largo plazo, ¿verdad? Y hay un artículo que escribí con un colega que se llama Christian Timmerman de agroecología como herramienta para la justicia contributiva. Y básicamente planteamos una cosa, en la agricultura convencional se critica mucho la agricultura orgánica o agroecológica de que tiene más, de que es más trabajo, es más laboriosa. Y si bien es verdad que tal vez hay más trabajo, el trabajo en un país, en un mundo donde no hay trabajo, pues tal vez hay que repensarlo como una forma de vida, ¿verdad? Repensar ese problema desde un ángulo creativo. ¿Cómo entonces la agroecología nos permite crear trabajo de diferentes índoles, crear oportunidades para la creatividad, crear reconocimiento mutuo por el conocimiento específico que se crea en cada microclima y mejorar, ¿verdad?, la toma de decisiones como individuo, pero también como colectivo. Entonces, es el trabajo realmente más, el más trabajo realmente es indeseable, pues yo lo cuestiono en este paper, porque pues vemos eso, desarrollo de capacidades, reconocimiento general, influencia mutua y mayor autonomía a diferentes escalas. Y voy a terminar con esta imagen, que es en esa creatividad, ¿verdad? En el paisaje que estudiamos, yo me enfoqué bastante en el aspecto del arbusto Piliostigma, en su forma, ¿verdad?, arbustiva, multirramas, etcétera. Pero también se pudo observar que hay agricultores que tienen el mismo arbusto manejado de una forma distinta, donde le dejan crecer un tronco principal, le sirve de pequeño arbusto, ¿verdad?, de pequeño árbol de sombra, a veces es un árbol de la palabra, a veces también sirve para cosechar semillas para diferentes preparaciones culinarias, y también se pudo observar que en diferentes predios habían agricultores que tenían como un híbrido, un pequeño árbol, pero también esa materia orgánica para poder utilizarla como base para la restauración de la materia orgánica del suelo como tal. Así que, habiendo dicho lo de la creatividad, pues se confirmó, ¿verdad?, en el campo de que los productores y las productoras tienen muchas opciones y tienen muchas oportunidades para ser ingeniosos al momento de manejar los recursos naturales. Y yo creo que en Puerto Rico también tenemos ese potencial, eh, que me encantaría pues integrarme en círculos y procesos donde podamos aliar biodiversidad y bienestar social. Ya está. Por hoy, muchas gracias y si quisieran contactarme, ahí está mi email y si hay preguntas, pues yo feliz me quedo un ratito más.